Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. El día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos, doctor Máximo, Edgar Preciado. Un gusto tenerlos aquí. Veo también que se suma el Vista Carballido. Bienvenidos, como siempre, a este evento de TLC Magazine México. Empezamos y arrancamos el mes de octubre con los trueques referentes a este mes y pues nos vestimos de rosa. Sabemos que el mes de octubre es un mes que nos invita a la concientización y prevención del cáncer de mama, entonces esa es la temática de este mes, iniciando con los trueques, por supuesto, y viendo en un momento más las diferentes temáticas que tendremos durante el transcurso del mismo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Ávila, es alguien a quien admiro mucho, ya que es parte del cuerpo de docentes en la maestría de Derecho Fiscal y Administrativo en Trade and Law College, y me da muchísimo gusto presentarlo. El doctor Alfredo Ávila nos va a hablar el día de hoy de la cultura de negocios en países asiáticos, y es un placer que nos acompañe. Bienvenido, doctor Ávila. Veo que ya está Muchas conectado. gracias. Me da mucho gusto verlo y pues ya sabe que esta es su casa. Gracias, Elvis. Bienvenido. Y pues antes de cederle la palabra, doctor, me voy a dar el permiso de leer de manera muy breve su semblanza. Muchísimas gracias, ya la estamos viendo. Y el doctor Luis Alfredo Ávila López es director del Centro de Estudios China Baja California, doctor en estudios del Derecho Global por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Mundial por la Southwestern University of Finance and Economics de Chengdu, Sichuan, China, y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es perito traductor del idioma chino mandarín, certificado por el gobierno de Baja California en 2018, es docente de planta en su alma mater y coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma casa de estudios. Posee reconocimientos al perfil deseable de PRODEP y a la excelencia académica por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y doctor Luis Ávila, pues bienvenido, está en su casa, le cedo los micrófonos. Muchas Adelante. gracias, Elvia, por esa presentación y pues con el gusto de siempre, ¿no? Aquí estar con TLC Asociados. Ya, pues ya tenemos un tiempo, ¿no? Compartiendo el conocimiento. Me gusta ahí revisar ahí los trueques que se avientan muy buenos, la verdad. Felicidades. Pues miren, en esta ocasión traje mucho material. Le estaba comentando ahorita a Magda ahí tras bambalinas, ¿no? De que posiblemente tengamos una segunda parte también, ¿no? De este trueque. Pero pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos el día de hoy. Y pues como siempre esperar su retroalimentación, ¿no? Sus preguntas, sus dudas. Me preguntaba Magda cuál sería como el tema, ¿no? Que iba a hablar en este trueque. Y pues hace una semana más o menos tuvimos pues nuestro aniversario aquí de la facultad en UABC. Y pues tuvimos varios invitados, entre ellos estuvo una chica que fue egresada de aquí de negocios internacionales y ahora se dedica a hacer cosas por todo el mundo, ¿no? Me dio mucho gusto que una egresada pues llegue tan lejos y pues nos hablaba de su experiencia. Ella trabaja en áreas de casinos, entonces lleva las inversiones sobre casinos por todo el mundo y le preguntaron, oye, ¿y cuál fue como la negociación más difícil que tuviste? Y dijo, pues en Macao, en China, fue la más difícil, de hecho no se logró. Y en parte es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Porque los países asiáticos son tan difíciles a veces para conectarse con Occidente. Con Occidente me refiero a toda Europa, toda América, América Latina, incluso países árabes, Rusia. Pues los países asiáticos son difíciles para nuestra cultura porque se encuentran muy alejados, ¿no? Y otra cosa que también vale la pena mencionar es que tienen el sartén por el mango. Eso es lo triste de la historia, ¿no?
que no solamente son difíciles, sino que aparte económicamente son los que más han tenido crecimiento y donde se están moviendo realmente las inversiones. Nosotros nos vamos a enfocar en estos tres puntos, como les comenté, pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Primero, cultura de negocios en China, en Japón, y vamos a ver otras culturas, ahí como Tailandia, como Corea del Sur, como la India, que también pues se mueven muchas inversiones. Como les decía, pues habría que revisar cómo está la situación, ¿no? En el caso de México, la balanza comercial, nosotros nos podemos, voy a poner la pluma, nos podemos ubicar en dos polos, uno que nos hace sonreír y otro que nos hace, pues, triste, ¿verdad? Llorar. El que nos hace sonreír es el polo en América. En América nosotros tenemos un superávit, ya llevamos pues bastante, ¿verdad? Tiempo con un superávit en América, en el continente americano, y vemos que el déficit más grande que tenemos es con Asia. Esos son los dos polos. Los demás continentes, Europa, bueno, tiene ahí una relevancia, tenemos ahí un déficit. África también y Oceanía hay un superávit, pero son muy pequeños a comparación de la cantidad que se mueve en América y en Asia. Pero si desmenuzamos un poco más, porque ustedes a lo mejor se van a quedar pensando, bueno, pues es que no toda América es, ¿verdad? Y no toda Asia es la responsable de ese superávit y de ese déficit. Pues sí es cierto, ¿verdad? En el caso del superávit, realmente la mayor parte proviene de América del Norte, de Norteamérica. Centroamérica, Sudamérica y el Caribe contribuyen muy poco a ese superávit que tiene México en el continente americano. Y si desmenuzamos un poco más para ahí irnos un poco más a detalle, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el superávit proviene de Estados Unidos. O sea, Canadá de esa parte de Norteamérica, pues contribuye muy poco en ese mar de superávit que tenemos con Estados Unidos. A lo mejor en otro trueque lo analizamos, ¿verdad? Y habría que analizar el TEMEC, analizar a lo mejor un poco desde mi perspectiva como economista, pues cuáles son esos beneficios que le ha traído a México desde el TLC hasta la actualidad y por qué hemos llegado a ese superávit, ¿no? Que es un poco relacionado con el tema de China. Moviéndonos entonces ahora a Asia, nos vamos a dar cuenta que en realidad el mayor problema de ese déficit que tenemos, pues lo tiene China. Entonces México está en una encrucijada porque dentro de los mayores exportadores del mundo, nosotros, ¿se acuerdan? Ahorita les dije, la situación la tenemos muy bien con Estados Unidos y muy mal con China. Y curiosamente, en el mundo, China es el primer exportador y Estados Unidos el segundo. Y por otro lado, en importación, Estados Unidos es el primero y China es el segundo. Entonces, curiosamente, México, la situación que tiene de esa sonrisa y esa tristeza, pues es la que existe en el mundo también. Esos dos países son los que lideran las exportaciones y las importaciones. El día de hoy vamos a hablar de los países asiáticos y nos vamos a dar cuenta que entre los mayores exportadores, el 40% son asiáticos, son países asiáticos, mientras que el 38% de los importadores, en cuestión de cantidad me refiero, pues son también países asiáticos. Así que una gran parte de este movimiento comercial se está moviendo en esa región, en la región asiática, pero no en toda la región asiática, eso también hay que aclararlo. Estamos hablando básicamente de la región de Asia del Este, donde podemos ubicar a China, podemos ubicar a Japón, a Corea del Sur. Ya últimamente también podemos incluir a Tailandia, a Filipinas, a Indonesia, a la India también, claro. Básicamente esos serían, ¿verdad? Los polos de inversión. Y vamos a iniciar entonces porque pues nos vamos a ir
separando en algunos países y vamos a iniciar con China, con la cultura de negocios de China, que al principio de este trueque les comentaba fue donde tuvo el fracaso, ¿verdad? Esta chica que estuvo aquí en la Facultad de Negocios Internacionales. Y pues les puedo contar ahí mucho sobre China. Es el país en donde estuve viviendo la mayor parte del tiempo y actualmente contribuyo. Soy un intermediario en que se den los negocios entre China y Baja California, aquí sobre todo en Tijuana, en donde me encuentro. Y ahí hemos tenido la oportunidad de apoyarlos, ¿no? ¿Qué les puedo decir antes de iniciar? Si ustedes no dominan los idiomas que estamos hablando en este momento, pues el inglés obviamente les puede servir, pero es sumamente importante llevar un traductor. Y se tienen que ganar no solamente al empresario, al cliente, a lo que sea que esté envuelto en la negociación. Se tienen que ganar también al traductor. Y eso a veces es un error que cometemos porque pensamos que el traductor simplemente va a hacer su trabajo, pero si el traductor es chino, él va a tender a apoyar más a los chinos que a los mexicanos. Entonces mi recomendación, la misma que dio la chica en la conferencia, es llévatelo un día antes al Starbucks, a un cafecito, a un té, a una comida, habla con él, hazte amigo de él, del traductor, porque si no el negocio no te va a favorecer. En la cultura china, pues es una cultura que está influenciada, al igual que muchas asiáticas, por el budismo y por el confucianismo. La cortesía es fundamental. Perder los nervios o levantar la voz durante una negociación es un gran error. Entonces hay que mantenerse siempre tranquilo en ese aspecto. A los habitantes asiáticos no les agrada hacer negocios con desconocidos. Eso es algo muy importante y eso siempre es la bandera que llevo cuando hago negocios. Hace unas 3 semanas fuimos a una empresa aquí en Tijuana. No voy a decir la marca para no dar comercial, pero es una marca importante que se dedica a hacer televisiones, pantallas, así. Entonces me dice, no, pues la persona que los va a atender está en el departamento de compras, pero es china y no habla bien español, no habla bien inglés. Entonces, pues a ver cómo le hacen. Bueno, afortunadamente yo soy traductor, entonces con eso no tuve problema, hasta me dio gusto ir. Y ya cuando entró ella, pues tratando de hablar español, ahí lo poco que pude, empecé a hablar chino y la cara le cambió en un instante, hasta WhatsApp y todo ya de intercambio, ¿no? Luego le comenté entre la plática, oye, yo estuve en Chengdu en 2008, allá hubo un terremoto y qué es. Curiosamente, ella era estudiante universitaria también en Chengdu en ese momento, entonces vivimos la misma experiencia. Eso te conecta. Eso es muy necesario, conectar de alguna forma con los clientes chinos, con los proveedores, etcétera, ¿no? Eso es la pieza más importante porque como les comento, ellos no hacen negocios con desconocidos, parten de la desconfianza. Consideran de mala educación comenzar a hablar directamente de negocios, así que recomendación, habla de tu familia, habla si te ha gustado la ciudad, qué te gusta comer, qué te gusta. Algo muy distinto a, por ejemplo, hacer negocios con alemanes, con estadounidenses, en donde tú vas al grano, a lo que quieres. Aquí no, tienes que ir de manera indirecta. Es normal que durante una conversación se hagan preguntas personales, por ejemplo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto pesas? Los chinos son se inmiscuyen mucho en tu vida personal. Los ejecutivos chinos nunca dirán directamente no. Yo diría de los que he tratado en Asia, los chinos son los más indirectos. Entonces siempre te van a evadir una respuesta negativa. Pero eso no quiere decir que sea un sí, ¿verdad? Simplemente lo evade.
Un término, el día de hoy vamos a ver algunos términos que definen la idea, la forma de pensar de los chinos, y una de ellas es la palabra Guanxi, que ahí ustedes la ven en caracteres. Guanxi literalmente quiere decir relación. Por ejemplo, si yo digo música和美国有关系, es México y Estados Unidos tienen relación. Guanxi literalmente es la palabra relación. Pero en cuestión de negocios, en cuestión de tratar a personas, se vuelve un término muy complejo, que yo recuerdo cuando estaba allá viviendo, rozaba con corrupción. Y les digo rozaba porque no es realmente corrupción. Y se asemeja mucho al término en español que todos conocemos de tener palancas, ¿verdad? Ese ya lo conocemos muy bien, ¿verdad? Todos somos aquí mexicanos y entendemos que es cuando alguien te dice yo tengo palancas en algún lugar. Se parece, pero no es lo mismo. El Guanxi, para diferenciarlo entre lo que sería corrupción y lo que no, por ejemplo, yo le di clases a Elvia. Elvia fue una estudiante muy buena, aquí echándole flores a Elvia. Le echó muchas ganas al curso. Entonces, si alguna vez yo tengo una oportunidad de que alguien me diga, oye, necesito una persona que tenga estas cualidades, que sea responsable, que sea esto, yo voy a pensar, obviamente, en Elvia. La recomiendo. Eso es Guanxi en China. Es una red de conocimiento, de conocer gente que te va a servir para recomendaciones, para ayudar. ¿Qué sería corrupción? Que entonces yo diga, oye, necesito a una persona y recomiende a mi hermano, por ejemplo, que yo sé que no tiene esas cualidades, pero pues es mi hermano y lo quiero apoyar para que consiga trabajo, ¿no? Eso no es Guanxi. Guanxi es relacionarte con personas que identifiquen tus cualidades y ellos te pueden apoyar en un futuro. Entonces, ¿cómo se logra? Pues hay que establecer valor, hay que reconocer, elogiar los valores de otras personas. Muy, muy, muy común, a pesar de que ustedes ahorita lo están viendo simplemente como letras, esto es un modus vivendi en China. Todos están ávidos, están siempre sedientos de tener un buen Guanxi entre la población. ¿Cómo se alimenta? Pues los chinos tienen muy claro eso de favor, deuda, devolución. Si te hacen un favor, ellos esperan que tú les regreses el favor, ya sea por medio de un favor o un regalo, una invitación a cenar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos siempre hacen las cosas así. ¿Qué es muy común? Los chinos les encantan los banquetes, o sea, las cenas, las comidas que tú invites, que tú patrocines. Les gusta mucho el karaoke. Es algo que siempre te van a invitar. De hecho, yo cuando estaba en China era como, ¿y qué van a hacer el fin de semana? Pues un karaoke. Y yo ya cambian, ¿no? Pero pues es algo súper común para ellos los karaokes, los regalos, asistir a funerales, asistir a bodas, asistir a esos momentos en los que son importantes para la vida de otra persona. Es una forma de decir, oye, me interesas, me importas. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en los funerales estamos muy tristes, estamos destruidos, vulnerables, y ahí es el momento de tú mostrar tu aprecio, tu apoyo, tu interés, ¿no? Una boda es un momento de alegría. Ahí es el momento de mostrarle a la persona que le interesas, que tienes un aprecio. Hábitos y actitudes, pues las negociaciones siempre parten de una cortesía, siempre parten de una desconfianza. Los chinos la viven, la sienten, la experimentan, la desconfianza desde el primer momento. Guardan silencio, hacen gestos, distancias, hacen regateo, es algo muy común. No dan propinas, eso se me recordé ahorita por una tesis que estoy dirigiendo sobre la fiscalización de las propinas. En Asia y en general en China no se dan propinas. Me tocó de una vez que dejé propina cuando recién llegué y el mesero regresó, me persiguió para regresarme, en la que se me olvidó el dinero o algo así, porque en China
no se da propina, no es bien visto dar propina, así que no lo hagan ni por gusto, ni por tratar de quedar bien. Ellos no la aceptan. No te dicen directamente un no, un sí, como lo vimos, te van a decir un quizá, a lo mejor, déjame ver, déjame revisar. Eso es complicado porque no sabemos si es un sí o un no. Por eso hay que fortalecer la parte de la cercanía para evitar ello, ¿no? Dice en los banquetes, no mencionar nada de contrato, sobre todo en la primera. Creo que ya en otros trueques les he mencionado, si ustedes van a hacer un negocio, quieren cerrar un negocio, recomendación, primero, hacer 2 citas. Una primera en donde lo invites, te relajes, hables de tu familia, hables de tus viajes, de lo que te gusta hacer, deportes, etcétera. Y una segunda ya después de agarrar confianza, en donde ya hables más a detalle de la negociación. Entonces, esa es una recomendación. A veces cometemos ese error. Eh, pues hay que agarrar el vaso con 2 manos. Al brindar, solo si hay un rango superior. Los chinos toman mucho alcohol. Entonces, a veces sí tienes que ser, pues, seguirles un poco el rollo en ese momento. Yo en mi caso yo no tomo alcohol. Yo las veces que he tenido, pues he tenido que explicarlo de manera muy, muy concisa de que yo no tomo alcohol. Si no sabes explicarlo, te van a casi obligar, ¿no? A que lo tomes y es una muestra de que estás de acuerdo con ellos. Jerarquía. En China las jerarquías son importantes, al igual que en casi todos los países asiáticos son muy, muy importantes, pero de los 3 países, Japón, Corea del Sur y China, yo les diría que en el caso de China es donde está menos fortalecido el uso de las jerarquías. Ahí tenemos el carácter ni, que pues es el que utilizamos para referirse a tú. Puedes referirte a personas de tu mismo nivel o personas inferiores, y tienen el nin, que ese se utiliza para personas que son superiores a ti o adultos, personas que les debes mucho respeto. Tuteo profesores universitarios, se puede. En el caso en la universidad yo tuteaba a maestros y se puede, pero ya en negocios es un poquito diferente, ¿no? Ahí sí hay que ser un poquito más respetuoso. Hay que evitar contacto físico. Los chinos, yo, cómo les puedo decir? Yo creo que el contacto físico se fue adaptando a la situación. China ha pasado por muchas pandemias. Esta que ustedes y yo presenciamos, ¿verdad? Del COVID-19 es una de muchas que ha pasado China. De hecho, cuando yo llegué a China estaba lo del SARS y después estuvo lo del H1N2. Entonces, me tocaron varias pandemias durante el tiempo que estuve en China, y va a seguir habiendo pandemias porque es el país más poblado. Entonces, el cúmulo de personas pues está ahí muy, muy fuerte, ¿no? Y eso hace que las pandemias surjan más fácilmente allá. Por eso yo pienso que se han acostumbrado a evitar el contacto físico, no abrazos, no besos, no palmadas en la espalda, no mirar fijamente a los ojos por tiempo prolongado. Los chinos no aceptan mucho la mirada directa. Así que si tú eres una persona que ve directamente a los ojos, un poquito y luego mueve la vista porque los incomodas, se incomoda en el tipo de población que son. Eh, Negociación con occidentales, la verdad, en China lo más común es el apretón de manos, el hecho de inclinarte, de una reverencia. No nos confundamos, por eso quise dar este trueque el día de hoy. Eso no son los chinos, así que de hecho ellos van a pensar, bueno, estos no saben nada de mi cultura, ¿no? Porque
Los chinos utilizaban reverencia hace mucho tiempo, pero recuerden que entraron al comunismo desde 1949 y el comunismo pide que todos son iguales, que todos tienen los mismos derechos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se eliminó de China, ya no existe el inclinarte para hacer una reverencia y a veces es un error que se mantiene mucho aquí en Occidente porque vemos que japoneses, coreanos sí lo hacen, ¿no? ¿Dónde sí podría ser que te inclines un poco? En Taiwán. Taiwán, recuerden, es una isla que China dice que es parte de ellos, pero Taiwán dicen que son un país eh, individual, así. Ese también podría ser otro tema de la situación que existe, pero para no irnos muy a profundidad, solamente les digo que la cultura taiwanesa está más, eh, ¿cómo podría ser? Más conservadora que la cultura china de la República Popular China, ¿no? La que conocemos, el continente. Entonces, allá todavía sí podrías ver algunos rezagos, ¿no? De inclinarte. Tarjeta de presentación, no lo olviden. No olviden la tarjeta de presentación porque les va a dar tips de lo que les acabo de mencionar hace unas diapositivas anteriores. Tarjeta de presentación no es solamente en China poner nombre, número de teléfono, empresa. Yo he visto tarjeta de presentaciones en donde pones hobbies, en donde pones que te gusta algún deporte, eres miembro de un club, logros que has tenido en tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, esa tarjeta de presentación cuando te la dan hay que tomarla con tus dos manos y no metértela al bolsillo, a la bolsa, hay que tenerla, ustedes ya han escuchado en las manos, verla, darle una revisada, porque el metértela de una a tu bolsillo indica que no tienes interés. O sea, ahí está su vida, les estoy diciendo, ahí están sus hobbies, está lo que le gusta hacer, si han tenido logros. Esas hay que leerlas porque es la forma de acercarte tú a la conversación. Si tú ves ahí, por ejemplo, hobbies, le gusta el fútbol, le gusta el hockey, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ahí puedes iniciar una plática, ¿verdad? Ah, le gusta el fútbol, leí muy bien, ¿y a qué equipo le va? O le gusta la Liga Europea, le gusta... Ya tú puedes sacar una plática, porque la persona te está contando su vida, por eso es muy importante la tarjeta de presentación. Gesticular demasiado con las manos no es muy bien recibido, ya que pueden distraer la atención. Los chinos no son italianos, así que ahí las manos no tienen mucho papel, ¿no? En esa conversación. Los chinos no hablan con sus manos, el contacto personal debe evitarse a toda costa, como lo vimos. Es muy inapropiado que un hombre toque a una mujer en público. No se señalan al hablar. Si has de hacerlo, no uses nunca el dedo índice, mejor la palma abierta, señalando así, en vez de con el dedo. Se considera inapropiado meter la mano en la boca. También en otras cosas que no vienen aquí, pero que se las digo, que no se considera inapropiado, que ya les he dicho, echarte una flatulencia en medio de una reunión, totalmente bien visto. Yo he estado en reuniones en donde hasta se levantan, así levantan un poco la nalga, así para hablar del nombre normal, ¿no? El nombre original, y se echan una flatulencia. Eruptar también es bien visto, indica que te gustó la comida, que la disfrutaste, así que fíjense lo distinto que somos porque eh, cosas que nosotros consideramos rudas, para ellos no lo son. Y una pregunta que le hacían también a la chica, y bueno, y si los chinos vienen a México, también tenemos que tolerar eso. No, si ellos vienen a México y ellos vienen a obtener dinero aquí, el sartén lo tenemos por el mango nosotros. Entonces, siempre hay que tener cuidado quién es el que tiene el sartén por el mango. Si lo que vamos es a abrir una empresa, a obtener un ingreso de China, obviamente nosotros somos los que debemos de ajustarnos a su comportamiento, no ellos a nosotros. Y si es al revés, pues no se preocupen porque ellos se van a tener que ajustar
a nuestra cultura también. La entrega de obsequios es un tema muy delicado en China. Dada la importancia de este acto y de la diferencia cultural que implica, en breve, pues dedicaremos un blog, ¿no? Ahí para que se los vamos a compartir. Es ilegal dar obsequios a funcionarios gubernamentales por el problema de la corrupción. Es aceptable dar obsequios en privado o en grupo para evitar la vergüenza. El regalo más aceptable es una comida, un banquete. ¿Qué es lo que sí les puedo decir? Pues cuando ustedes den un regalo, no anden diciendo como que lo abra, porque los chinos no lo abren. A ellos les da mucha pena como que mostrarse en público sus sentimientos. Así que en China, cuando había reuniones, te dan el obsequio y los pones a un lado. No los abres, porque para ellos eso es exponerse al público, ¿no? Así que eso si le dan el regalo, pues no lo ve. Hay una idea de reciprocidad, este término, Liar Pua Wan Fei Li Ye. Esto quiere decir, pues básicamente que si yo te doy un regalo, espero que en un futuro tú también me lo regreses, ¿sí? Entonces, la reciprocidad, muy importante. No piensen que si un chino te está dando un regalo, es nada más porque sí. Está esperando algo a cambio o en unos días te va a hablar para pedirte el favor. Entonces, eso es muy común. Igual tú, si tú le vas a pedir un favor, primero hay que dar un obsequio. Ahorita les voy a explicar un poco de los obsequios y luego pedir el favor. Se lo puedes enviar por paquetería, le puedes enviar algún regalo allá con alguna persona que conozcas en China y que se lo lleve. Obsequios que no debes de dar, que suena un poco raro, ¿verdad? Pero aquí les pongo algunos, hay muchos, pero les pongo el reloj. Nunca regales un reloj en China porque la palabra reloj suena muy similar a un rito funerario. Entonces es como que le estás diciendo que ya se va a morir. Mucho menos a personas adultas como de tercera edad, regalar un reloj, todos se van a quedar así como que, híjole, nadie le explicó que eso no se hace, es, es algo feo, ¿no? Paraguas tampoco no regalen, aunque yo sé que pues, ¿quién regala paraguas, no? Pero por si alguna vez, ¿no? Se les iba a ocurrir un paraguas, no. Suena igual que separarse, entonces si llegas con una pareja de novios y les regalas un paraguas, es una forma de decirles que se van a separar. Igual la pera, li, suena igual a separarse, también no regalar peras. Zapatos, suena muy similar a siniestro, así que no regales zapatos a chinos. No regales tampoco gorras verdes, porque una gorra verde significa que te están poniendo los cuernos. Así que si alguna vez ustedes van a China y llevan su gorra verde, no se asusten si la gente se va a reír de ustedes, porque de alguna forma ellos saben que tú como occidental no entiendes, pero al final sigue siendo gracioso. Entonces pueden hacer la prueba de llevarse un sombrero, una cachucha verde y vean cómo los chinos se ríen, ¿no? A lo lindo de ello, porque significa que te ponen los cuernos. Igual los números también son importantes. A lo mejor alguna vez se los traigo en un trueque también, pero brevemente el 8 es el de buena suerte para los chinos. No por nada las Olimpiadas de Beijing fueron en 2010, en 2008, recuerden. Siempre los chinos buscan el número 8 y de mala suerte el número 4. Ese ni cada vez menos, pero me tocaba hospitales que está el cuarto 1, 2, 3 y de ahí se pasa al 5 porque nadie quiere estar en el 4, ¿no? Igual los pisos, el elevador es 1, 2, 3 y de ahí se pasa al 5. El número 4 suena como la palabra muerte, así que de muy mala suerte nacer el número 4, todo el número 4, ¿no? Igual también los números pares son buenos, así que si vas a regalar manzanas, regala 2, regala 4, bueno, 4 no porque es de muerte, pero regala 2, regala 6, regala 8, siempre en pares. No regales 3 o 5 porque eso no es bien visto.
Ellos siempre ven bien los números pares. Rápidamente vamos a ver si ya son las 4:35. Entonces vamos a ver un poco sobre también cultura de Japón, distinta a la cultura china. También las personas en Japón priorizan la armonía de grupo, preservan en todos los ámbitos y en los negocios mucho más. Las empresas, por ejemplo, la toma de decisiones se realiza por consenso de todos los que intervienen de la misma, es decir, se ajustan a procesos internos que deben respetarse. Es por ello que la concretización de algún contrato, tratado o proyecto empresarial con Japón puede demorar meses o a veces años para realizarlos. Términos que les puedo comentar que definen la cultura japonesa. El primero es el wa. El wa, que es un carácter chino que se pronuncia en China he, pero en Japón wa. Pues tiene muchas ideas. Por ejemplo, en la actualidad se usa para decir paz, la palabra paz, he-ping. Es tranquilidad, es estar bien, estar en armonía. Y esto proviene de la cultura del budismo, del confucianismo. Significa comportarse de manera similar al resto, mostrar conformidad, no desobedecer. Los japoneses son muy de seguir reglas, son muy de seguir patrones, de no ir más allá. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Japón, se darán cuenta que en las calles casi nadie usa el claxon, en el metro todos callados. Es ofensivo que estés llamando por teléfono o escuchando unos TikToks o algo así que hagan ruido, porque de alguna forma estás afectando, ¿no? La armonía de ello. Entonces, el término wa, muy importante para Japón, clave para entender cómo hacen los negocios. Otro es el Tate Shakai. El Tate Shakai es una sociedad vertical. Los japoneses entienden mucho eso. Desde que están en escuela, ellos saben respetar las jerarquías, saben quién es superior a ti. Hay que saludar siempre a los superiores, hay que siempre dirigirse a los superiores con respeto. Entonces, los japoneses tienen muy claro este término que literalmente pues podría traducirse como una sociedad vertical en la que tú sabes en qué nivel te encuentras en cada momento de tu vida, ¿no? Porque a lo mejor puedes ser yo por ejemplo podría ser maestro, entonces yo sería la autoridad en mi salón de clases, pero si voy a una reunión de trabajo, a lo mejor ahí voy a estar en el medio o abajo, entonces no significa que tú vas a ser siempre el que está arriba o el que está abajo, sino que depende del contexto, tú tienes que ajustarte a esa verticalidad. La reverencia es pues muy importante y ellos sí la practican. Una reverencia, por ejemplo, de 15 grados, como la ves ahí en la segunda imagen, pues la puedes hacer con colegas, con personas con las que tú tienes un mismo rango, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera. Si te inclinas un poco más, 30 grados, ya es para tu jefe inmediato. Lo tienes que hacer un poquito más hacia abajo. Y una de 45 grados, que es la máxima, esa es para ya directores, para personas que están, pues, dueños de una empresa, CEOs, etcétera, etcétera, ¿no? También es importante recordar que los hombres hacen la reverencia con las manos al costado, mientras que las mujeres las hacen con las manos enfrente, ¿no? Eh, la mujer, a veces me dicen las alumnas sobre todo, ¿y cómo ve usted eso del feminismo, de la igualdad en los países asiáticos? Si van ustedes a China como mujeres, se van a sentir muy bien, muy libres, porque en China después del comunismo, pues ustedes saben que el comunismo habla de que todos coludos o todos rabones, ¿no? Como dicen, todos hacen todo. A mí me tocó que la persona que arreglaba mi bicicleta llena de aceite abajo de carros y así, era una mujer. Conductoras de trailers, mujeres, o sea, ya no hay diferencia entre las actividades que hace una mujer y un hombre por, porque pues llegaron a ese comunismo, ¿no? Entonces tú vas a encontrar mujeres en el ejército,
vas a encontrar mujeres que aquí en México, en Occidente, dirías, qué profesiones tan difíciles, pero allá te das cuenta que todos son iguales, ¿no? Pero en Japón no. En Japón sí hay una diferencia entre el papel que juega un hombre y una mujer en sociedad. Un papel que tenía China antes del comunismo, pero después del comunismo China siguió evolucionando y Japón ya no. Como muestra está la palabra esposa en japonés, es okusama, y que oku quiere decir detrás o en el fondo. Entonces, si ustedes siempre ven a personas con poder, con dueños de empresas, presidentes, la mujer siempre va detrás, no debe de ir por delante. Una tradición que los chinos la tenían hace muchísimos cientos de años. Cuando llegaron a Japón, los chinos transmitieron esa tradición, esa cultura, pero los chinos evolucionaron por el comunismo, que pues trae cosas, como ustedes saben, hay cosas que se discuten, positivas y negativas, pero en este caso logró una igualdad. El omotenashi es algo muy peculiar de Japón, es una hospitalidad extrema. También ustedes, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a Japón, lo van a experimentar y lo experimentan desde que te vas a subir al avión. En el avión, las azafatas son muy amables, te reciben con una hospitalidad increíble. Una vez que volé a Japón, por ejemplo, había un bebé llorando y la azafata vino y se disculpó conmigo porque contó con cada uno de los pasajeros porque el bebé estaba llorando y nos dio tapones. Luego después vino la persona, la mamá, y a disculparse también porque su bebé estaba llorando. Es una hospitalidad extrema, ¿no? Pues obviamente cuando llegues, pues te hace sentir bien, porque dices, qué relajados, qué hospitales son, ¿no? Pero en realidad es simplemente parte de su cultura. Ellos están siguiendo patrones de su cultura de hospitalidad. A veces no lo hacen realmente por corazón, sino que es parte de su trabajo. Lo tienen que hacer. Entonces, esto lo vas a encontrar propiamente en Japón. Eso no lo vas a encontrar en China. La hospitalidad no es común en el trato en China. Solamente me tocó verlos en las que te reciben en la entrada, así que, hola, bienvenido, y así, pero no en el sentido de como Japón. En Japón, cuando pagas, te van a pasar como una charolita para que tú pongas el dinero en la charolita y ya la cajera agarra el dinero de la charola. Es de muy mal gusto dar el dinero de mano en mano. Entonces, eso es una tradición muy propia de Japón, pero no de China tampoco. En China tú das el dinero de mano en mano. Entonces, son culturas distintas a pesar de que están muy cercanas. ¿Cómo referirse? Los japoneses tienen una son muy complejos en cuestión de la jerarquía. Los chinos, todo esto que ustedes ven en Japón, lo tenían hace mucho tiempo. Cuando llegaron a Japón, transmitieron toda esa cultura de que el abuelo, que el presidente, que el maestro, que todos llevan una forma de expresarte. En China ya no, en China es todos iguales ya. Pero en Japón todavía se necesita, de hecho hay que agregar un término después del apellido. Por ejemplo, Ávila-san sería para referirse a mí. Pero cuando tú te presentas a ti mismo, no dices yo soy Ávila-san, solo cuando alguien te presenta a ti. Sama lo vas a escuchar cuando es alguien de verdad muy honorífico porque está relacionado con dioses. Entonces a los clientes que tú quieres como hacerle la barba y eso, les suelen decirles Sama, Ávila Sama, por ejemplo, que quiere decir que te respeto demasiado. O sea, más allá de un san, que san es un respeto, es como un señor, señora, señorita,
pero el sama va más allá. Es cuando realmente quieres tú decirle, hay un respeto muy fuerte, ¿no? También hay otros términos que no se aconsejan, como el kun, que es un honorífico para hombres, pero ya son de menor rango, y el chan, que es el honorífico para mujeres, igual también de menor rango. Saludos. En una reunión, el apretón de manos es apropiado en Japón. Los japoneses normalmente aprietan las manos, pero de manera suave, acompañado de un ligero contacto visual. Las reverencias son muy apreciadas en los saludos, ya que son considerados como muestra de respeto. Si tú haces una reverencia, lo van a tener muy en consideración para el trato que te van a dar. Y bueno, ya son las 4:45. Me dijo Magda que a 4:45, ¿no? Que todavía traigo pues mucha información, pero los invitaría a una segunda parte en la que a lo mejor viéramos ya el resto de los países asiáticos, que también son importantes y que también tienen sus particularidades. Ahorita nos podemos quedar solamente con China y Japón. En el caso de China, para resumir y pasar a las preguntas, pues es una sociedad que ya no tiene la jerarquía tan fuerte. Recuerden no hacer reverencias. Los chinos no hacen reverencias. Tarjeta de presentación para ambos, para chinos y japoneses. Japoneses sí tienen una jerarquía muy clara. Los chinos son muy indirectos. No te van a decir un sí, un no. Los japoneses son un poco más directos, pero siguen siendo indirectos a nivel, si lo comparamos con Occidente, ¿no? Em, pues básicamente eso sería lo que en este corto tiempo podría explicarles, ¿no? Excelente, doctor. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Cada país tiene como que ciertos temas que les hace al consumidor como sentir alguna atracción o mayor empatía por ciertos productos, y pues bueno, eso siempre de la mano de un experto nos puede ayudar. Le pido, ahorita en lo que pues damos cierre y me dispongo a dar lectura a un breve reconocimiento, principalmente por agradecerle estar nuevamente aquí. También me gustaría que nos apoyara poniendo su correo Sí. en el chat para cualquier persona que quiera acercarse, o si no, también nosotros directamente sin problema les podemos hacer llegar al doctor Luis Ávila sus comentarios, ¿no? O inquietudes. Eh, y pues, doctor, hagamos un trueque, le otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Ávila López por hacer un trueque el día de hoy con la plática virtual con el tema Cultura y Negocios en Países Asiáticos. El día de hoy, 3 de octubre del 2022. Sin duda, un gusto y un placer escucharlo como siempre, y pues agradecemos a todos los que se conectaron también a través de redes sociales. Muchísimas gracias.